Continuamos con los ejercicios de las prácticas. Recordemos que esto es la sección prácticas, está ubicada en la plataforma después de la lección de la clase 8. Lean el documento titulado Consejo y Aclaración en la Práctica. Hay una serie de videos que ya tienen ustedes, de todas maneras la hemos bajado y copiado en la clase, la presencial. Utilizamos este documento llamado ejercicios. El foro es muy importante para realizar las consultas. No esperen al día de las clases para hacerlas. Intenten consultar durante la semana. Muy bien. Vamos a resolver el problema número 3. Pide definir una función que calcula la longitud de una lista o una cadena dada. Me disculpan el fondo, en esta ocasión lo estoy haciendo desde la casa, así que no puedo controlar el fondo y los diferentes sonidos de perritos, máquinas, etcétera. Bueno, entonces nos pide definir una función que calcula la longitud de una lista o una cadena dada, ¿no? Ya existe una función que lo hace, la hemos utilizado habitualmente, pero en esta ocasión la idea es que lo programemos con nuestros propios recursos, ¿no? Bien. Regresamos a nuestro entorno y utilizaremos la metodología que en el documento titulado Consejos para realizar los ejercicios nos aconseja. Antes de empezar a construir la función como tal, pues aquí me pide que sea una función y que tengo que utilizar por lo tanto la instrucción def. Antes de entrar en eso, empieza a programar como si fuera el programa principal, como si fuera el cuerpo principal. Luego extraeremos la parte medular, la que concretamente hace el cálculo de la cantidad de letras dentro de una cadena. La construiremos dentro de la instrucción def, dentro del bloque de una instrucción def, que es la que me va a definir la función. La separaremos del cuerpo principal y luego del cuerpo principal la invocaremos o la llamaremos, ¿no? Pero primero vamos a construirla para estar seguros de que funciona bien. Bueno, entonces esto me dice que se debe introducir una lista o una cadena. Esto se puede hacer de dos maneras. Vamos a crear una variable que se llame cadena y podemos escribir directamente el contenido de la variable, ¿no? Otra manera es mediante el input. Eso permite al usuario, cuando corra el programa, que él introduzca la palabra que se le antoje. Puede ser una palabra o varias palabras, realmente debe dar igual. ¿Okay? Este input no requiere validación porque no existe una conversión, por ejemplo, a entero, ¿no? Lo cual, si no introduces en el input un símbolo numérico, a la hora de hacer la conversión a entero genera un error y esto implica que tienes que utilizar el tree y el except o los if necesarios para capturar el error y desplegar el mensaje al usuario. En este caso no, porque sea lo que sea que introduzcas no va a dar error, se lo va a considerar como una cadena y no va a haber ese problema. Bien, ok, el hecho es que vamos a utilizar un for, ¿no? El for lo que me permitirá es recorrer cada letra de la cadena y cada vez que hace un recorrido hace un giro. Pues tenemos que ver cómo cada vez que hace un giro dentro del for tenemos una variable que va incrementándose, ¿no? Que diga, bueno, ha sido el primer giro, el segundo giro, el tercer giro, y girará tantas veces como letras hay dentro de la cadena. Por lo tanto, esa variable contadora es la que al final me dirá cuál es la longitud de la cadena. Bien, vamos a crear una variable llamada contador y la vamos a inicializar en 0. Vamos a empezar nuestro for, letra. Recuerden que los nombres de las variables las hacen ustedes a su antojo. También pueden poner la A, por ejemplo, ¿no? En este caso letra. No necesariamente significa que al ser letras tienes que escribir una variable que se titule letra, ¿no? Aquí se hace por cuestión de legibilidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer un for que va a estar haciendo interacciones dentro del contenido de la cadena, ¿no? Dos puntos, significa que por debajo va a haber un bloque,
Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: nuestra variable contador va a ser igual a ella misma más 1. Recuerden que se inicializa desde 0. Ok, entonces va a ser contador, va a ser igual a contador más 1. Y al final, cuando termine, vamos a imprimir el resultado. La longitud de la cadena es... Escribimos aquí una coma en vez de una concatenación, porque al final esto lo que me permite que no tenga que convertir contador mediante un str a su versión string, dado que aparece el valor al final de lo que es el mensaje. Por lo tanto, con la coma me es suficiente, ¿no? Si quisiera, también puedo hacer lo siguiente, pero si uso la concatenación mediante el símbolo de más, que es lo que une toda la oración, entonces sí tengo que hacer una conversión previamente de este número a un símbolo de cadena que representa ese número mediante el str, ¿no? Esto también lo hemos dado ya. Okay. Bien, ahora vamos a ver si esto funciona. Como ven, no estamos utilizando el def para definir una función, simplemente estamos escribiéndolo así a lo macarrónico, a lo directo, para ver si funciona, ¿no? Aquí vamos a correrlo. Bien, aparece el mensaje. Este de acá. Escribamos udelas y perfecto, sale, hace el cálculo y aparece el mensaje. Muy bien. O sea que al introducir la palabra, al asignar udelas a esta variable llamada cadena, letra irá tomando valores del contenido de la variable cadena, en este caso udelas, ¿no? O sea que en la primera vuelta letra tomará el valor de la U, en la segunda vuelta tomará el valor de la D, luego de la E, luego de la L, luego de la A, luego de la S y terminará. Estos giros es lo que permiten que esta variable contador se autoincremente, ¿no? Cuando toma el valor de la U, la primera letra de la palabra udelas, ¿okay? Contador va a ser igual a él mismo más 1. Como él inició con el valor de 0, contador tomará el valor de 1. Luego regresa, se lee la siguiente palabra, la D, cae aquí dentro del bloque y contador va a ser igual a él más 1. O sea, ya tenía el valor de 1 y ahora 1 más 1, 2. Contador tomará el valor de 2. Luego la letra tomará el valor de la E y contador se incrementa a 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la S, que es la última letra, tomará el contador de 6 y saldrá del for y se imprimirá el valor de contador, que en este caso va a ser 6. Ok, perfecto hasta aquí. Ahora bien, lo que me pide es que sea una función, no lo quiere de esta forma, sino que haya un cuerpo principal que invoque a lo que es la función. Esto tenemos que convertirlo en una función. Importante, los input, los menús, ¿no? Algunas definiciones de variables tienen que estar en el cuerpo principal, no dentro de la función. La función lo que va a recibir son parámetros. Por lo tanto, vamos aquí a escribir programa principal. Programa principal siempre está al final del texto de un código. Arriba es que va a estar siempre todas las funciones. Ok, este programa principal, lo que vamos a... Esta parte de aquí es donde va a pedir que se introduzca un valor. Al pedir que se introduzca un valor, fíjense cómo estamos trabajando. No nos estresemos inmediatamente por corregir las cosas y dónde las dejamos y qué hacemos. A medida que vamos programando, vamos quitando, vamos recortando, vamos haciendo, ¿no? Si sabemos que el programa principal pues tiene que tener los inputs, ¿no? Ok, ahí corre. Luego este programa principal vamos a crear una variable que va a recibir el valor de la función. En este caso
el valor de la función nos obliga a que definamos la función. Vamos a llamar función contar. ¿Y qué es lo que va a recibir? Una cadena, ¿ok? Una variable llamada cadena. ¿Qué tipo? Bueno, si le envías un entero, será esto un entero. Si envías una lista, será una lista, ¿no? No importa, la cosa es que definas que tiene que recibir un parámetro que tomará el valor o el tipo según, según la llamada que se hizo desde el programa principal, según el parámetro que se envía desde el programa principal a esta función al momento de llamarla, ¿no? Tenemos que estar muy claro esto de llamar, invocar, parámetros, tenemos que estar muy claro en estas definiciones. Si alguno de ustedes no está muy claro, o el significado del def, o lo que es programa principal, o que es un input, y qué es eso de cadena, y qué es entero, si no está claro, definitivamente a estas alturas está muy mal. Tiene que hacer el esfuerzo de iniciar desde el principio, y ver los videos, leer los manuales, y hacer las consultas pertinentes para poder recuperar lo que hasta ahora es necesario, recuperar el tiempo que hasta el momento pues perdió por X o Y motivo, ¿no? Aquí al momento de hacer este ejercicio se está midiendo qué tantos conocimientos han aprendido. Es difícil programar inmediatamente, pero lo que no puede ser es que cosas básicas como para qué sirve un for o un in, o qué es una variable, o qué es un def y por qué lo pone aquí arriba o abajo, eso ya implica que hay una deficiencia adquirida por no estar en el tema, ¿no? Bueno, tenemos cantidad, ya hemos definido aquí nuestra función. Esto significa, estos dos puntos, que tiene que haber un bloque, y eso implica que todo esto tengo que marginarlo, espaciarlo dentro. Esto entonces significa, ahí donde está esto, no, se me fue, acá está, ajá. Todo este bloque está dentro de nuestra función. Bien, vamos a ver aquí, vamos a llamar contar, que es lo que enviamos acá, esto significa que después de que cadena ha recibido, por ejemplo, el valor udelas, se asigna acá adentro, y udelas se mandará como parámetro a esta función. Aquí cadena va a tomar el valor de udelas. El hecho que se llamen estas dos variables de la misma manera no obliga a que tengan que llamarse de la misma manera. Si quieres puedes llamarle cat. Eso sí, si llamas cat, esto de acá también tienes que modificarlo, ¿no? No se estresen por los nombres de las variables. No tienen que seguir un nombre dado o tienen que llamarse de igual manera, ¿no? Yo lo hago simplemente para relacionar, pero que eso no fije la idea errónea de que tienen que llamarse de igual manera. Bueno, aquí invocamos a nuestra función. Esta función pues recibe el parámetro cadena con el valor udelas, por ejemplo. Inicializamos contador, hacemos el for, el cuenta, esta cadena tiene el valor de udelas, que la recibió de acá, que a su vez la recibió de acá, ¿no? Que a su vez la recibió de acá y de este input. Bien, se hace el recorrido, se contabiliza contador, y aquí hace un print, pero en vez de que lo imprima desde acá, que dentro de la función, que puede ser, vamos a utilizar un retorno, de tal manera que esto de aquí vendrá para acá, y en vez de contador se va a llamar cantidad porque es el que recibe. Y aquí vamos a hacer un retorno contador. Ya ven cómo estamos construyendo arriba, abajo, arriba, ¿no? A medida que estamos. Bien, entonces después de hacer el cálculo del contador, envía un contador, devuelve el valor, o sea, se llama desde acá, viene acá, devuelve un valor, se le asigna a esto de acá, cantidad, y el programa principal imprime. ¿Okay? Por lo tanto ya logramos, aquí son dos espacios siempre, ya hemos logrado cumplir lo que pide el ejercicio de que tiene que ser una función. ¿Okay? Que tiene que ser una función, lo cual implica pues tener un programa principal que recoge la información, invoca a la función e imprime los resultados que devuelve la función. Vamos a verlo trabajar. Ok, bien. Me pide aquí, según el input, vamos a utilizar udelas. Ok, damos enter y perfecto, la longitud de la cadena es 6.
Se introdujo la información, se hizo el cálculo, llamando a esta función, devuelve el valor y luego lo manda a imprimir acá. Bien, la idea es que hagan las pruebas con diferentes palabras, ¿no? De tal manera que detecten algún problema o alguna situación excepcional. Una situación excepcional quizás sea que no introduzca nada, que sea una variable en cero. Seguramente el valor se devolvería en cero. Podrían escribir una validación que impida que se introduzca nada en el input, ¿no? Pero bueno, eso no lo haremos el día de hoy. Bien, hasta aquí entonces terminamos el ejercicio número 3. Saludos.